predicar, hermano. No sé si usted entienda lo complicado que es tener que predicar todas las semanas tantas veces, buscar la mente de Dios, buscar información, buscar noticias. Y tenemos esta noticia de la página que le vengo diciendo, de Noticias Cristianas. Quizá hay gente que ya la ha leído. Y está bien, porque si usted la ha leído, pues va a agarrar mucho más rápido que va la predicación. ¿Tenemos la foto? ¿Quién es él? ¿Lo conocen, no? Le han hecho una pregunta al evangelista Billy Graham. Mire la pregunta que le han hecho. ¿Quién cree usted que fue el mayor cristiano que jamás haya existido? Y tenemos la respuesta de él. No sé si letra muy pequeña, ¿no? Si... ¿Qué letras son esas? Aquí más no. No me parece que... O sea, que está adelantando, que ahora ya leo yo y ya todo el mundo ha visto la respuesta. Es divertido, ¿no? La respuesta del evangelista Billy Graham, escuche, sería... Dice, es una pregunta difícil, porque solo Dios conoce nuestros corazones y mentes, y solo Él sabe los que siguieron a Cristo más fielmente a lo largo de los siglos. Él afirmó que probablemente sería alguien que usted nunca oyó hablar. Alguien que vivió humildemente para Cristo en circunstancias muy difíciles y sombrías, pero que amó a Cristo y vivió para Él sin importar el costo de escribir. La advertencia de que solamente Cristo es digno de servir como un ejemplo para la vida de alguien, incluso para los mejores cristianos que son imperfectos. Aprender de estas personas, estar agradecidos por ellos, aplicar las lecciones que han dejado en su propia vida, pero esto no los hace su modelo, cuando se fue el evangelista. Él cita el texto en 1 Corintios 11:1 cuando el apóstol Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y para terminar dice: yo no acepto este honor. Sin duda, el mayor líder cristiano de todos los tiempos es Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Y con el tiempo hemos sido bendecidos por la influencia de algunos otros líderes cristianos que han dejado un legado incomparable. ¿Quién es el mayor cristiano que haya existido? Y dice él: no creo que lo conozca nadie. Seguramente será alguien anónimo que ha servido al Señor fielmente en circunstancias muy difíciles, sin negar. Ahora, lo que yo no entiendo, hermanos, es cómo hay cristianos que se dedican a hacer estas preguntas. Es como cuando los discípulos de Juan el Bautista van y le dicen: oye, que Jesús bautiza más gente que tú. Hay cierta gente, hermano, que nunca la voy a entender. Son preguntas. ¿Usted entiende esa pregunta? ¿A qué viene preguntarle al evangelista Billy Graham quién es el mayor cristiano que jamás haya existido? ¿Es una pregunta inocente? Evidentemente no. Y en nuestro texto tenemos el mismo dilema. Los discípulos disputaban sobre quién de ellos sería el mayor. Lo peor es que esta discusión se produce justo después de la última cena del Señor con sus discípulos, bajo la sombra de la cruz del Calvario. Y si me entienden esta noche, qué estupidez. Está a unas horas de la cruz del Señor y están sus discípulos peleando sobre quién sería el mayor. Pero es que antes de la cena, Juan y Jacobo habían pedido sentarse a la izquierda y a la derecha. ¿Existe este dilema, hermano, en nuestra iglesia? ¿Hay alguien aquí que esté batallando o preguntándose quién es el mayor de entre todos nosotros o quién es el más importante? ¿Alguien se pregunta eso? ¿Alguien se pregunta día tras día, espejito, espejito, ¿hay alguien en el reino más grande que yo? Espero que no se lo pregunte, porque si alguien se lo pregunta, hermano, esta predicación es para ti enterita. Los demás lo vamos a escuchar por si acaso ahora. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas,
Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Quién es el mayor cristiano? Quiero comenzar hablando esta noche de la enseñanza del Maestro. Y como le decía antes, que el Señor, con el infierno en su cabeza, con toda la presión de la cruz del Calvario, sin dormir, y que todavía tenga que estar enseñándole a sus discípulos después de 3 años qué es el reino y cómo funciona la vida cristiana. ¿Para qué sirven las parábolas? ¿Cuántas parábolas? ¿Cuántas enseñanzas? Dice el apóstol Juan, que si se tuviese que escribir todo lo que el Señor habló, no habría lugar para poner los libros. Por lo tanto, 3 años de enseñanza diaria, 3 años de ejemplo, 3 años de unidad. Porque mire, le digo una cosa, el Señor no solamente hablaba, pero el Señor con su cuerpo, con sus hechos enseñaba. Y que después de 3 años, hermano, haya una disputa. Acaban de cenar la última cena. Y salen de la última cena y están peleándose sobre quién de ellos es el más importante. ¿Quién es el mayor? Este se va a morir. ¿Quién va a continuar con eso? Hace unos años, en nuestro compañerismo, se levantó un rumor de que iba a pasar cuando el pastor Mitchell muriese. Y empezaron algunos a decir, ¿quién va a ser el líder cuando el pastor Mitchell muera? Ya saben los hombres inteligentes cómo somos. ¿Quién va a ser el líder cuando el pastor Mitchell muera? El asunto es que llegó a oídos del pastor Mitchell. Y en la conferencia predicó un mensaje que decía, cuando el pastor Mitchell muera. Y dijo, le quiero decir una cosa a todos los que están preocupados por mi muerte. Te vas a morir tú antes que yo y te voy a enterrar yo a ti. Porque, hermano, dígame la verdad, ¿no es frívolo pensar en la muerte de alguien? ¿Es humano desear que alguien se muera por ocupar yo el lugar? ¿Usted cree correcto que mientras que un hombre está vivo, el Señor Jesús está vivo, usted cree correcto que sus discípulos tienen que estar peleándose sobre quién de ellos sería el mayor o el más grande? Hermano, sé que muchas veces, lejos de avanzar, retrocedemos. Parece que queremos que Cristo sea como nosotros. No, hermano, cristianismo es que tú seas como Cristo. La enseñanza del Maestro tiene 2 ejemplos. Uno, los reyes de las naciones. Y otro ejemplo, sentados a la mesa o sirviendo la mesa. Son 2 ejemplos muy sencillos. Cualquiera de nosotros los puede entender. ¿Quién no ha soñado con ser presidente del gobierno? Cuando eras niño, ¿qué quieres ser de mayor? Presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque los presidentes del gobierno o los presidentes de las empresas, ¿cómo son los presidentes? ¿Tienen rango? Presidente. Oye, de que le llamen, tú, a que te digan, presidente. A ver, ¿cómo soy? Presidente. Presidente. Tienen coches oficiales, tienen privilegios, tienen grandes sueldos, tienen secretarias, secretarios, tienen todo el mundo detrás de ellos. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que los que gobiernan a veces son los peores? Se supone, hermano, que el que llega a ser presidente de un país es un honor para servir al pueblo, para servir a la gente, no para servirse del pueblo. Y esto es lo que miramos hoy en día de los gobernantes de las naciones. Da igual que sean tiranos, la gente los llama presidente. Pero el reino de Dios funciona distinto, hermano. Aquí no buscamos jerarquía. Bueno, en esta iglesia, ¿cuál es la jerarquía? Aquí somos todos hermanos. Aquí no hay jerarquía, hermano. Pero después de hermano, ¿a dónde puedo llegar? A hermano. Pero pastor, ¿y después de hermano? A hermano. Y después de hermano, a hermano. Pero aquí no hay títulos, como por ejemplo, excelentísimo. No lo tenemos ese título. Presidente, tampoco lo tenemos. Ilustrísima, tampoco lo tenemos. Somos hermanos. Alguien puede decir, somos hermanos nosotros. Y le digo algo, hermano. Más títulos, más nos corrompemos. Si hay alguno que porque le da su ministerio se corrompe y ya andan diferente, hablan diferente. Pero si solo tiene un carguillo, pero si es un carguillo, pero ya el carguillo se le sube. Le hablas de otra manera. ¿Qué les pasa a los cristianos, hermano? ¿Sabe que la palabra que usa el Señor, bienhechor, estaba pensando, ¿qué significa esto de bienhechor? En el griego es la palabra euketes, que era como se llamaban los reyes del Oriente. O sea que a ti en el Oriente alguien te llamase eugete.
Así me pasó cuando fui a Cuba, que fui a Cuba con Néstor. Me acuerdo que fuimos al Consejo Evangélico de Iglesia, una vergüenza, hermano, una vergüenza. Y nos encontramos al presidente de la iglesia de Cuba sentado en la mesa, con los pies encima de la mesa, con 4 mujeres en la oficina de secretaria. Eso es el evangelio, hermano. Yo entré y dije, ay, Dios mío, ¿dónde me he metido? Porque eso es lo que pasa en el pueblo, hermano, que no se nos olvida de dónde venimos, y venimos de no ser nada. Y cuando el Señor comienza a bendecirnos y comienza a Dios darnos sus dones, ¿por qué nos dan posiciones? Porque Dios nos dio sus dones y sus talentos. Si no es por sus dones y sus talentos, ¿dónde vamos, hermano? Si algunos de nosotros ni escribir sabemos. Es que se nos olvida. Ahora, presidente de la iglesia. ¡Wow! Soy presidente. Líder de algo. Y escucho que el pastor va a nombrar al próximo líder. Vamos a pelear una vez. Escúchenme, hermano. El reino de Dios es totalmente distinto a este mundo. En el reino de Dios, si usted quiere un ministerio, tiene que ser para servir. Si no, pues no lo tenga. Porque el ministerio en esta iglesia no es mandar, es servir. Para mandar ya hay uno. Y tampoco soy yo. Y miren que me gusta mandar. A algunos les encanta, a algunos les encanta. Lo he dicho a veces, estaba despierto, ¿no? Pero algunos rápido, ya. Este le gusta mandar. Ya usted no. Ya usted no. Si alguno de ustedes le dejase a mandar, ay, Dios mío, qué sería de nosotros. Pero vamos a cambiar la predicación. Versículo 27. Segundo ejemplo. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si usted va a una cena, ¿alguien ha estado alguna vez en una cena importante? ¿Alguien aquí ha estado en una cena importante? Se da cuenta como no somos ninguna maravilla. ¿Ha estado usted alguna vez en alguna cena de ministro? No. ¿En alguna cena invitado por el rey de España? No. Cuando uno va a esa cena, hay mesas que ponen tu nombre. Y usted imagínese cuando llegue a ver tu nombre ahí, Alberto, poniendo, wow. Y va a mover la silla. No, disculpe. Te echa la silla para atrás, te sientas, te pones la silla para adelante. Uno se siente, ¿cómo te sientes cuando te tratan así? Te sientes como, wow. Ahora, porque la gente que se sienta en la mesa es lo importante y después están los servidores. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo no he venido aquí a tener carguito. Y el Señor era rey, hermano. El Señor hablaba y los muertos se levantaban. El Señor hablaba y los cojos saltaban. Y el Señor dice, yo no he venido aquí a carguito. Yo he venido aquí a servir. Fíjese qué declaración, hermano. Dice el Señor, yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Y sabe de dónde viene el Señor? De lavar los pies de los discípulos, porque ninguno los quiso lavar. Ninguno quiso levantarse de la cena. Ninguno quiso coger la toalla y el hebrillo. Ellos se querían ya los importantes. Somos los discípulos. 3 años con el Señor. Tenemos ya nuestros derechos. Ninguno se levantó. Tuvo el Señor que salir de la mesa y lavar los pies uno por uno. Y todavía siguen peleando por ser el más grande. Y el Señor viene a decirle, oye, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí no se reservan sitios, hermano. Da igual los años que tengas en la iglesia. Si vienes el último, no puedes elegir sitio. Solo puedes elegir si vienes el primero. Los demás, donde te toque. Pero algunos ya quieren hacer pegatina. Familia Maleno aquí, de nosotros la familia aquí. Familia Moreno. Familia Aguilar. ¡Pum! Así pasa en muchas iglesias. Estos son reservados. VIP. Reservados VIP. Porque nos encanta sentirnos especiales, nos encanta que nos llamen, que nos saluden, que nos regalen, que se acuerden de nosotros, nos encanta a todos, no mienta, a todos nos encanta que alguien nos diga algo, que me tengan presente. ¿Cuántos vienen a la iglesia a ser servidos? Y algunos vienen y dicen, uy, qué sucia que está la iglesia. Qué sucia que está. Se ve que la semana no han podido limpiar esta semana. No sé, tú que te has creído. Tú que te crees. Pero así nos pasa, hermano. El diablo nos corrompe a todos. Y llega un punto que nos empezamos a sentir los importantes. Miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:1. Escuche esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son 20, hermanos, son 20. Calificativo. Dice el apóstol Pablo, en los últimos tiempos hay 20 marcas en el carácter de los hombres. ¿Saben cuál tiene que ver con el ego? 8. 8. Estúdielas. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, implacables, intemperantes, soberbios e infatuados. De 20, hermano, de 20, 8 tienen que ver con el ego, con la vanagloria. Es el problema que tenemos. Que se nos ha olvidado que la mesa está puesta, pero nosotros tenemos que servir la mesa. La mesa no es para nosotros. Pastor, llevo ya 5 años, me merezco estar sentado a la mesa. No, hermano, si Jesucristo no se sentó a la mesa, tampoco tú. Tampoco tú. Y eso se llama entender la vida cristiana, hermano. Porque le digo algo, si no la entiendo, vamos a pelear por carguitos. Y empiezan las luchas de poder, las luchas de familia, las presiones. Escúchame, hay que quitarnos muchos títulos que nos sobran. Y empezar a servir las mesas. ¿Cuál es la definición del mayor cristiano? Porque mire, el Señor, nuestro texto comienza con la disputa sobre quién era el mayor. Y el Señor le pone 2 ejemplos, pero mire el versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Grandes en la tierra, y el Señor dice, oye, ¿por qué mejor no ser grandes en el cielo? Y el Señor revela, escuche, el Señor dice, por estos 3 años que han permanecido conmigo, por estos 3 años que han soportado la presión, y por lo que viene, porque el Señor sabía lo que venía para ellos, dice el Señor, tengo algo para vosotros, un reino. Van a comer y van a beber en mi mesa, y se van a sentar en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y quizás usted se queda como diciendo, pastor, no lo entiendo, mire qué fácil, queremos ser grandes en la tierra, y él dice el Señor, no, grandes en los cielos. ¿Quién quiere ser grande en la tierra? Todos los títulos se van a quemar, se van a podrir. Y el Señor dice, los que luchan conmigo en la tierra, estarán conmigo en el reino. Los que comparten la cruz conmigo en la tierra, compartirán conmigo en el reino la corona. Apuntan a la eternidad, hermano, a la eternidad. Por eso Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y nosotros es lo contrario. Cuando tenemos pruebas, no tenemos gozo. Cuando tenemos pruebas, no tenemos fe ni paciencia. Nos enojamos, nos quejamos, nos enfadamos. Escúcheme, si usted tiene pruebas, eso es buena señal. Hermano mío, tened gozo cuando paséis por pruebas, porque escúcheme, Santiago lo entendió, pruebas en la tierra, un reino en el cielo. ¿Lo entiende esta noche? Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algunas cosas extrañas os aconteciesen, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, escuche, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o para entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan
el bien. ¿Puedes decir amén esta noche? Algunos lo han entendido, léalo en casa. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Léalo en casa, hermano. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que si alguno de ustedes pasa por pruebas, por tribulaciones, dice, gózate. Porque pruebas en la tierra, un reino en los cielos. Y andamos peleándonos por títulos, hermano. Escúchame, ningún título te va a llevar al cielo. Ningún título. Pastor, ¿y qué? Pastor de pastores, ¿y qué sirve un título? Lo único que te va a llevar al cielo, hermano, es una relación personal con Jesucristo. Y Él dice esta palabra: vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Se da cuenta, hermano, qué importante es la fidelidad, la perseverancia, no tirar la toalla, no abandonar, sino decir, soy un cristiano, pase lo que pase, cueste lo que me cueste, yo no vuelvo para atrás, yo sigo adelante, yo pago un precio, yo tomo la cruz de Cristo, y dice el Señor, si haces eso en la tierra, comparto mi reino contigo. Esa es la vida cristiana, hermano. Eso es el cristianismo. Soportar las pruebas con gozo. No venir demacrados a la iglesia. No venir con una cara de sufrimiento extremo. Escúcheme, hermano, más sufres en la tierra por el Evangelio. Por el Evangelio, más gloria tendrás en el cielo. Si alguien te insulta porque eres cristiano, ríete. Gózate. Pero no en un plan de burla. Mira, el cristianismo, tú al infierno te vas a ir. No, no me refiero a eso. No me refiero a eso. Pero hermano, si alguno sufre vituperio, escúchame, si no es a ti, se lo hacen a Cristo. Pero es que te miran a ti, le es más fácil atacarte a ti que atacarle a Él. Pero no lo tomes personal, es por Cristo. Porque lo importante aquí es Cristo. Quien fue a la cruz del Calvario es Cristo, hermano. Nosotros somos sus seguidores. Y a veces nosotros no entendemos las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame, porque es necesario. Porque si no hay pruebas en la tierra, no hay reino en los cielos. Y algunos pelean por carnito. ¿No entiende que el mayor privilegio de la vida cristiana no es pastor, ni líder, ni cantante? ¿Sabe cuál es el mayor privilegio? Que algún día vayas al cielo y te pongan en la mesa con Cristo a comer. ¿Alguien puede imaginarse sentarse en la mesa con Cristo? Escúchame, Cristo glorioso, el glorioso, hermano, el león de la tribu de Judá, dice que en su muslo pone Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Te imaginas cuando Él se siente en la mesa? No hace falta sol, Él ilumina, hermano, Él es la pura gloria. ¿Te imaginas sentarte en la mesa con Él? Eso sí que es gloria, hermano. Pero que pongan tu nombre en una revista, presidente Alberto Moreno, a la leche, presidente Alberto Moreno. ¿Qué tanta tontería, hermano? ¿Qué tanto rollo? Queremos ganar el favor de la gente. Ah, presidente. Pero qué rollo, hermano. ¿Para qué tanto carguito? Lo que nos hace falta es pensar en la eternidad. Y que algún día nos vamos a sentar en la mesa con Cristo. ¿Te imaginas poder echarte la mano? ¿Alguien va a poder comer viendo a Cristo sentado en la mesa? ¿Quién va a comer, hermano? Qué exagerado eres, pastor. No, si dice la Biblia que hasta la gente le tira su corona. Dice la gente que en el cielo la gente ni se va a acercar, se va a quitar la corona que pensamos que es nuestra. Escúchame, se la va a quitar y va a decir, Señor, me he dado cuenta que tú eres digno, tú eres digno, porque si llegamos aquí fue por ti. ¿Qué tanta pelea? Pedro, Juan y Jacobo, no, pues yo no, pues tú no. Pero qué, hermano, qué vergüenza. Qué vergüenza. Por eso dice Marco Vidal que lo más grande que va a haber es ver cara a cara al Señor. Y yo lo creo, hermano. Ver cara a cara al Señor. ¿Y qué más da si la corona, como dicen, de oro, de hojarasca? Hermano, muchas veces no tenemos más que pajarillo en la cabeza. ¿Tú por qué compites? Yo por 5 coronas. ¿Dónde has leído eso en la Biblia? Sí, la corona de justicia, la corona. ¿Qué hace con esta corona? Eso tiene una cabeza. Eso tiene una cabeza. ¿Dónde van las coronas? Algunos quieren acumular corona. Aquí va. Algunos quieren salir del cielo. ¿Tú cuántas coronas tienes? No, ninguna. 4, mira. Cuando vea a Jesús, ni va a poder soportar las coronas. Va a tener que tirársela. Señor, tú eres digno. Toma la corona, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Sabe lo que nos falta al pueblo? Una cura de humildad. ¿Sabe qué es lo siguiente en el texto? El gallo. ¿Tiene la Biblia abierta? ¿La tiene abierta? Mire qué es lo siguiente. El gallito. Dijo también el Señor.
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, ¿con quién esta persona que habla? Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Él le dijo, Pedrito, Pedrito, una cura de humildad, te va a cantar el gallo. Te va a cantar el gallo. Me encanta el gallo, hermano. ¿Sabe que el gallo no es para humillarnos? El gallo es la muestra de amor de Dios para nosotros. Porque a Dios no le importa que la gente se vea de ti, a Dios lo que le importa es llevarte al cielo. Y si Él tiene que mandarte algunos gallos para que te canten, pues te los manda. ¿A cuántos de nosotros viene que cante un gallo? ¿Yo caer? ¿Yo? Yo no sé cómo esos débiles cristianos que caen en toda la tentación. Yo soy el power. Y dice el Señor, verás qué gallito te va a cantar. Date gallo. Y el Señor te va a dar un canto de gallo. Porque más grande tu ego, más grande los gallos, hermano. Y no es lo mismo un gallo que haga. Un gallo. Un sonido de eso, hermano. Porque más te infla, más nos va a cantar el gallo. Por eso le puedo dar un consejo a mi amigo, a todos, a mí, para todos. Lo mejor en el reino de Dios es ser humilde. Humilde, aunque sea grande en la iglesia, aunque tenga un testimonio, aunque tenga un ministerio, aunque tenga 5 ministerios, 8 ministerios, 44 ministerios, 85 ministerios. Escúchame. Humildad. ¿Se acuerdan que prediqué el otro día? De José. Una vez la suerte, ¿no? No es eterna. Pero es que necesito unos cuantos gallos también el colega, ¿eh? Así nos pasa a nosotros, ¿no? Por eso le digo algo para terminar esta noche. Que nunca se nos olvide. No hay ninguna gracia en preguntarle al evangelista Billy Graham. ¿Qué quieren que dijera él? Soy el mayor, ¿no? ¿Quieren que diga Billy Graham? Yo soy el mayor cristiano que ha pisado la tierra. Eso es lo que están buscando algunos para despoliticar. Pero Billy Graham no ha caído en el error. Y él ha dicho, me gustaría conocerlo a mí también. Pero tiene que ser alguien anónimo. Que no ande en las televisiones ni en la radio. Tiene que ser alguien que pague un precio muy grande para servir a Cristo. Y yo lo quiero conocer.